Yo soy Iván Guerrero de Luz. Vengo de una gran familia de brujos blancos que antes de que naciera estaba en guerra con dos grandes familias de brujos negros. Gracias a la meditación he podido hasta el cuarto o quinto escalón del infierno y he podido llegar al cielo con los grandes arcángeles. Eh, esta anécdota se dio una vez que yo estaba, digamos, como en otro país. Pero en ese país que yo estaba había como otras religiones o otras creencias. Muchas personas de las que habían ahí no comían como carne o tampoco comían pescado, eran puras verduras. Y uno veía como los animales por todos lados y ellos como que no se los comían. En ese momento yo estaba, digamos, como buscando libros sobre la magia, pero yo era como más como la magia verdadera. Y yo buscaba por todos lados, en todas las bibliotecas de este país que era como de otra religión extraña. Cuando yo me solo encontraba como, digamos, como libros de lo mismo, que hablaban como de recetas, que la magia blanca, que la magia verde, y un montón de cosas que al fin no servían para ninguna cosa. Y así pasé, digamos, varias semanas en este país. Cuando de un momento a otro, entonces un amigo con el que yo iba me empezó a decir que le habían comentado como de un brujo que era como un oráculo, que él podía predecir, digamos, el futuro y el pasado. Y entonces él me dijo que porque no íbamos a ver gente qué se trataba. Cuando llegamos como a este lugar, lo primero que vimos era que había como mucha gente haciendo como una gran fila. Y cuando miramos hacia arriba, eran como unas montañas y que tenía como unas puertas muy hermosas, como de colores rojos con dorado. Y a los lados tenía como un montón de velas. Entonces ahí mismo empezamos, digamos, a hacer la fila para ver qué es lo que había ahí. Y ya después como de varias horas, ya era bien tarde, cuando por fin empezamos como a llegar a la entrada. Y cuando yo llegué como a la entrada, entonces empecé a mirar que adentro de esta montaña había era como un gran templo que estaba ahí como metido como en estas montañas. Y yo empezaba a mirar por todos lados desde afuera y veía como unas estatuas o unos muñecos de Buda, todos dorados. Y a los lados tenía como unas velas muy hermosas. Y después de un buen rato, entonces pude seguir. En ese momento, delante de mí iba como un señor de mucha plata y ya como un montón de plata ahí como en la bolsa. Y en ese momento llegó y pasó ese señor. Y cuando iba a pasar, entonces le dijeron que no, que él tenía que dar una limosna o un tributo, alguna cosa para que lo pudieran dejar pasar. Y le dijeron que entre más grande era como el tributo, entonces más que así era como mejor la respuesta para él. Y ese señor, sin pensarlo, entonces llegó y dejó toda esa plata ahí con los que estaban como en la puerta. Y siguió como hacia donde estaba como este brujo. Cuando movieron las cortinas era como una persona ya de mucha edad, todo vestido como de blanco. Y volvieron y cerraron las cortinas y después de un rato salió como este señor llorando. Y de un momento a otro, entonces los que estaban, digamos, en la puerta llegaron y le devolvieron la plata que él había dejado. Y en ese momento llegué y entré yo y pasé por esas cortinas. Cuando yo le iba a decir algo como a este brujo, a preguntarle sobre la magia o algo, él llegó y se paró ahí mismo y me dijo que, no, que yo no tenía que preguntar ninguna cosa, que, que muchas personas llegaban ahí como digamos a pedir consejos o a que les dijera cuándo iban a morir, que él podía saber el futuro o el pasado de todas las personas, pero que había personas que eran muy malas y entonces creían que con plata o con mucho dinero él les podía arreglar, digamos, la situación de ellos. Y entonces que él decía que dijeran a la entrada que tenían que dar un gran tributo. Y que todas las personas que tenían como un gran pecado, entonces no le importaba nada y dejaban toda esa plata. Pero que el gran tributo que él pedía era como del corazón, como de las energías, que la persona creyera en él. Que cualquier persona podía dejar hasta un pedazo de pan o una moneda y a él no le importaba.
que él estaba ahí, digamos, como para ayudar a las personas. Y en ese momento llegó y me miró de arriba para abajo y me dijo que a mí no me iba a decir nada sobre el futuro. Y me dijo porque si yo le digo a usted cualquier cosa, entonces usted va a hacer lo imposible para tratar de cambiar como ese futuro o esas predicciones que yo le dije. Y me dijo que las predicciones que él daba siempre eran acertadas, pero que todas las cosas eran como de las personas las que deciden en el futuro de ellos, si toman los riesgos o no. Si te gustó esta historia o quieres sobre alguna otra, por favor, déjate comentar.